refiere básicamente a lo que son enfermedades o micosis sistémicas, básicamente. Ya saben todos ustedes, cuando hablamos de enfermedades o micosis sistémicas, nos referimos a aquellos procesos infecciosos, ¿no?, producidos por un tipo de hongo. Que casi siempre este tipo de enfermedades sistémicas tienen como vía de entrada la vía hematolinfática, y que con frecuencia la mayoría de agentes patógenos micóticos de este tipo prefieren, abarcar o profundizar o atacar o entrar por áreas más profundas del organismo. Cuando digo que son áreas más profundas del organismo, me refiero básicamente a mucosas, básicamente a pulmón, aparato respiratorio si se trata de órganos, aparato gastrointestinal y muchas veces o casi siempre los senos paranasales. Entonces, esas son áreas u órganos profundos que estos agentes micóticos prefieren utilizar para poder llegar y de una u otra manera pues, abarcar o prácticamente atacar al órgano o tejido aledaño. Lógicamente que cada uno de estos, a través de la vía hematolinfática, hay una serie de características o signos y síntomas que va a presentar el paciente. Y casi con mayor frecuencia las características que va a presentar, o los signos y síntomas que va a presentar el paciente, va a estar referido fundamentalmente al área afectada. Vale decir, casi siempre la vía más utilizada es la vía respiratoria. Entonces, tanto el aparato respiratorio, básicamente el pulmón, específicamente en la parte alveolar, o las demás vías van a ser atacadas y colonizadas por este tipo de agentes patógenos. Cada uno tiene un comportamiento diferente, ¿sí?, ¿no? Básicamente que en función al comportamiento, al grado de patogenicidad, se ha intentado hacer la clasificación de las micosis sistémicas. ¿Sí? Pero hay una serie de criterios que utilizan para hacer las clasificaciones. Una de ellas es, como repito, el grado de infectividad. Otra característica que se utiliza para la clasificación es, el factor extrínseco o intrínseco. O sea, qué agentes patógenos micóticos prefieren, elementos extrínsecos para poder atacar, o hay otro grupo que prefiere elementos extrínsecos. Entonces, hay una serie de clasificaciones. En el caso de la clasificación por la patogenicidad o el grado de virulencia, casi siempre los autores coinciden de que se puede clasificar en dos grandes grupos. Aquellas micosis sistémicas primarias, o sea, vale decir de que el agente micótico va a ser el elemento clave para poder infectar o infecta, y el paciente o la persona infectada es aquella persona que tiene su sistema inmunológico normal. Y el otro gran grupo de las micosis sistémicas que están asociadas básicamente a enfermedades inmunodeprimidas como el SIDA o a enfermedades que cruzan con básicamente con un componente de gravedad. Este segundo gran grupo se denomina las micosis sistémicas de tipo oportunista. Entonces, cada uno de ellos va a tratar de agrupar a una gran cantidad de especies micóticas que de una u otra manera tienen un comportamiento muy similar en lo que es el grado de patogenicidad. Bueno, en función a eso, yo creo conveniente, también un poco, muy a la par de esa clasificación del grado de patogenicidad, creo que es importante también un poco rescatar este tipo de clasificaciones en función a la fuente endógena o exógena. Cuando hablamos de la fuente endógena, aquel agente micótico que tiene ciertas características o predilección por las mucosas, básicamente, ¿no? La mucosa oral, la mucosa gingival y muchas veces otro tipo de mucosas. Y las micosis sistémicas que utilizan la fuente exógena, vale decir aquellos que prefieren atacar a órganos específicos, tales como el pulmón, hemos señalado, el aparato gastrointestinal y los senos paranasales. Eso es como para poner un ejemplo. Dentro del grupo de las micosis sistémicas
micóticas que utilizan la fuente endógena, hay dos grandes grupos: la actinomicosis o la actinomisis y la candidiosis en sí, básicamente. Y en el grupo de los agentes micóticos que utilizan la fuente básicamente exógena, está a la cabeza el histoplasmosis o el histoplasma, la streptococosis y demás grupos de agentes patógenos micóticos que tienen ciertas características en función a su evolución propiamente dicha. Vale decir, aquel grupo que tiene hifas y conidias, o aquel grupo que también tiene dentro de su evolución las características de estructuras levaduriformes. Entonces, en función a la fuente endógena o exógena, podemos también tener una clasificación que nos permita a nosotros básicamente tener un criterio claro clínico, ¿no?, epidemiológico, y para hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento eficaz. La siguiente. Dentro de las características, dentro de la micosis que utilizan en la fuente exógena, está básicamente como ejemplo clásico la histoplasmosis, o el histoplasma capsulatum. ¿Qué es el histoplasma capsulatum? La siguiente. Es una enfermedad tipo micótica que casi siempre en la parte clínica se identifican tres grandes especies importantes en el área médica. La más frecuente, la más común, la que comúnmente nosotros vemos en la práctica diaria, es el histoplasma de tipo capsulatum, conocido básicamente como la histoplasmosis americana, ¿no?, a pequeñas formas, es decir, por la forma que tiene este tipo de histoplasma capsulatum. El duoisin o el fascinasum también es un tipo de histoplasma, pero que en nuestro medio casi no se ve con frecuencia. Por eso es que el más frecuente es el primero. La siguiente. ¿Cuáles son las sinonimias? O sea, el histoplasma capsulatum, básicamente, esta enfermedad también se conoce como la enfermedad de Larier, ¿no?, o la reticuloendoteliosis, ¿no?, o la histoplasmosis a pequeñas formas, básicamente. O sea, tiene ciertas connotaciones, pero en el fondo los nombres son básicamente la sinonimia que se utiliza para la histoplasmosis propiamente dicha. El agente etiológico, ya saben, el histoplasma capsulatum, y comúnmente este tipo de micosis generalmente se considera que es una micosis, una enfermedad infecciosa de tipo benigno, en la mayoría de los casos. Pero se ha visto que cuando este tipo de histoplasma ataca al sistema retículo endotelial por vía hematógena o por vía linfática, lo que sí puede producir es un daño de este retículo endotelial, del sistema retículo endotelial, y por lo tanto, básicamente, el grado de patogenicidad va a ser mayor, más agresivo, y la respuesta inmunitaria del paciente, la respuesta infecciosa, va a depender del sistema inmunológico del paciente. La siguiente. Lógicamente es un parásito intracelular que lo observamos básicamente dentro de los macrófagos. Estos son algunos datos que creo que son importantes, más o menos un poco recordar. Como señalábamos al comienzo, este tipo de micosis prefiere el aparato o el sistema respiratorio, propiamente dicho, y se puede observar que en la zona, en el continente americano, digamos, las áreas endémicas se ubican a los niveles del continente americano. También sabemos que este agente patógeno habita universalmente en el suelo. Como vamos a ver posteriormente, la vía de entrada va a ser a través, o el caldo de cultivo va a ser a través del suelo, propiamente dicho. No tiene predilección por ningún sexo, pero casi siempre, desde un punto de vista epidemiológico, se puede observar que se ha encontrado casi en un 60-70% en personas mayores de 50 años de edad. Lo colosal de esta patología es que muchas veces los pacientes debutan asintomáticos, es decir, con ciertos signos y síntomas generales, ¿no?, como fiebre, dolor orofaríngeo o dificultad respiratoria, pero no son síntomas específicos. Eso hace de que el diagnóstico sea un poco dificultoso si es que de una u otra manera uno toma en consideración los antecedentes y la evaluación propiamente dicha del paciente. Lo que sí también se puede observar que cuando la actinomisis ataca a pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo pacientes portadores de VIH, o pacientes que han sido trasplantados, o pacientes con enfermedades crónicas graves o neoplasias malignas, ¿no?, severas,
lo que se ha podido observar que, digamos, este agente patógeno sí actúa en forma lancinante y puede llevar a la muerte por complicaciones en los pacientes. Así es. Dentro de la epidemiología también se ha podido observar que tienen cierta predisposición a desarrollar una patología mayor en pacientes que utilizan drogas inmunosupresoras, ¿no? O pacientes que son diagnosticados con linfomas, ¿no? Un poco el linfoma asociado a una micosis, prácticamente el pronóstico de este paciente no es bueno, ¿no? Y también, importante, con VIH también se ha podido observar que es una complicación no tan frecuente, pero cuando se da el grado de mortalidad es altísimo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fuente de infección exógena? O sea, ¿dónde se encuentra generalmente este agente micótico? Se puede observar en el guano, en estado de descomposición, o digamos en las granjas donde hay gallinas, etcétera, etcétera. Muchas veces ahí se encuentra, y lo que es la vía básicamente de infectividad, cuando por ejemplo una persona que trabaja ahí comienza a barrer o el polvo lo inhala, y por ahí de una u otra manera pues va a entrar por vía respiratoria y llegar al pulmón y atacar a la zona alveolar, probablemente dicho. Como hemos señalado, la vía es de tipo hematógena, la vía de diseminación, y las microconías miden más o menos entre 2 y 5 micras en sí, ¿no? Y permite llegar básicamente al espacio alveolar, donde muchas veces este agente patógeno sufre un dimorfismo, y ese dimorfismo hace que el cuadro clínico comience ya a aflorar de otra manera. ¿Sí? Bueno, hay una serie de mecanismos patológicos o fisiopatológicos que permiten de una u otra manera pues identificar desde un punto de vista histopatológico si realmente tiene criterios de histoplasmosis asociada, por ejemplo, en el parénquima pulmonar, siempre y cuando la vía de infectividad sea vía aérea y llegue al pulmón. Vale decir de que estos pacientes, cuando ya están infectados con este tipo de agente micótico, lo que se va a poder observar en el parénquima pulmonar, por poner un ejemplo, son reacciones granulomatosas, ¿sí? ¿No? Con presencia de células gigantes multinucleadas, o sea, un granuloma en sí. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Porque ustedes saben que muchas infecciones de tipo micótica, de tipo viral, producen reacciones granulomatosas, o sea, granulomas. Entonces nosotros tenemos que, ya desde un punto de vista histopatológico, poder tratar de diferenciar algunos criterios que me van a mí permitir decir, este es un granuloma de tipo asociado básicamente a tal patología en sí. Lógicamente, el diagnóstico va de la mano con los cultivos del agente patógeno en sí, ¿no? Entonces, los cultivos finalmente me van a decir si se trata de tal o cual enfermedad, ¿no? Podemos, por ejemplo, en un parénquima pulmonar encontrar un granuloma de tipo tuberculoide, pero hasta ahí nomás podemos decir nosotros. El diagnóstico lo va a dar ya el cultivo o la identificación del agente patógeno. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar granulomas con presencia de células gigantes que tapizan el espacio alveolar y que puede confundirse o también se plantea como diagnóstico diferencial una tuberculosis, entre otras enfermedades en sí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se ha podido observar cuando la persona o el paciente inhala este tipo de agente patógeno? A diferencia de la tuberculosis, el derrame alveolar que se da en esto por destrucción de las paredes alveolares es más lancinante que la hemorragia o digamos, la formación o la ruptura de los tabiques interalveolares en un paciente con tuberculosis, por hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, en personas muy competentes sí se forman granulomas con células gigantes y células epiteloides, pero a diferencia de la tuberculosis, muchas veces estas áreas de necrosis se calcifican con mayor rapidez que en una tuberculosis. Entonces también ese es un signo indirecto, microscópico, que nosotros puede permitir decir que estamos frente a una infección o por ejemplo un granuloma de tipo asociado básicamente a este tipo de agente patógeno micótico. ¿Sí? Bueno, esto básicamente para poder observar es un corte de parénquima pulmonar, la reacción granulomatosa, y después pueden observar en el centro la formación de calcificación, se calcifica básicamente, a diferencia de la tuberculosis que también en algún momento puede calcificarse, pero el tiempo de
digamos, de diseminación o el tiempo para poder desarrollar el granuloma, hay diferencia entre uno y el otro. Lógicamente, cuando un paciente es portador de una tuberculosis, porque casi siempre en nuestro medio, hablemos de nuestro medio, es un paciente que de una u otra manera está infectado con una tuberculosis, hace reacción granulomatosa, pero cuando no recibe un buen tratamiento, como ustedes saben, o un tratamiento adecuado, lo que vamos a poder observar es que estos pacientes con tuberculosis, básicamente, van a formar cavernas, básicamente. Ahora, estas cavernas van a producir la hemoptisis, etcétera, todo lo que ustedes saben, pero muchas veces, cuando este paciente con tuberculosis está con tratamiento y el tratamiento no responde de forma eficaz, entonces tendríamos que pensar una segunda opción, que este paciente muy probablemente podría estar asociado a la tuberculosis, podría tener una micosis. ¿Por qué? Porque la pneumomicosis, entre otros agentes micóticos, tiene cierta predicción por ubicarse en las cavidades, prácticamente en las cavernas, propiamente dicho. Y esto haría cierta resistencia fuerte, digamos, para poder que el tratamiento convencional de una tuberculosis no se dé. Entonces, si es que en un paciente con tuberculosis se asocia una micosis de este tipo, prácticamente lo que se recomienda en estos casos, cuando ya se diagnostica este tipo de agente patógeno micótico, lo que se recomienda muchas veces ya no es el tratamiento médico, sino el tratamiento quirúrgico, hacer una lobectomía parcial, etcétera, etcétera. Pero esa es la única o una de las alternativas más adecuadas que se utilizan cuando estamos frente a una doble enfermedad de tipo micótica y de tipo tuberculosis. La siguiente. Bueno, este es un pulmón, básicamente ustedes pueden poder diferenciar desde el punto de vista macroscópico, son áreas bien blanquecinas, a diferencia de la tuberculosis que son delimitadas, estas son de bordes bien irregulares. Tienen cierta predicción por el ápice del pulmón, pero muchas veces se ha podido encontrar con frecuencia que abarcan todo el parénquima pulmonar. Y desde el punto de vista de un corte de un área granulomatosa, vamos a poder observar este tipo, ¿no? de bordes un poco irregulares. Muchas veces las calcificaciones ya están dadas ahí, a diferencia de la tuberculosis. La siguiente. Hay manifestaciones clínicas de acuerdo al tiempo de incubación, digamos, a la edad del paciente, al grado de inmunidad que tiene el paciente, etcétera, etcétera. Pero casi siempre el 95% de afectados son asintomáticos, como hemos señalado, pero cuando sospechamos o se sospecha que hay cierta infectividad, podemos, con una prueba intradérmica de reacción, poder un poco de una u otra manera tener una impresión diagnóstica que se pueda dar. Otra ayuda diagnóstica es a través de una radiografía de pulmones, ¿no? Las áreas granulomatosas y presencia de residuos calcificados nos pueden permitir a nosotros inferir que es muy probable que este paciente sea portador de este tipo de micosis en sí. Estamos hablando básicamente antes de hacer el diagnóstico de laboratorio de cultivo, ¿no? Entonces estamos un poco analizando la parte clínica en sí, para poder hacer disquisición clínica y poder de una u otra manera solicitar los exámenes auxiliares adecuados y objetivamente para poder llegar al diagnóstico en sí. Particularmente cuando se puede observar que cuando ataca a niños menores de 10 años, la gravedad es mayor, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? Por su sistema inmunológico de los niños, y muchas veces porque, digamos, la sintomatología y sinología de los niños es un poco mayor, con mayor frecuencia, no es tan específica que en los adultos. Así, la siguiente. Manifestaciones que la sintomatología básicamente, al comienzo se señalaba que presentaba signos y síntomas inespecíficos. ¿Por qué? Porque muchas veces simula un resfriado. Pero un resfriado con tos productiva, un dolor pleural, una disnea a pequeños esfuerzos y cierta disfonía en sí. Si se hace el diagnóstico adecuado y el tratamiento convencional, muchas veces el cuadro se señala que tiene un promedio para hacer el cuadro de 15 a 20 días más o menos, ¿no? Ahora, pero muchas veces cuando se hace un diagnóstico adecuado o a tiempo y no se da un tratamiento adecuado, muchas veces estos pacientes comienzan ya a perder peso, hay cierta sudoración, fiebre, como se comportan como un paciente con tuberculosis y presentan hemoptisis, básicamente por la formación de cavernas en los ápices pulmonares, ¿no? En estos casos también se puede observar que pueden presentar adenopatías axilares, pero de una u otra manera esto
también nos podría permitir en forma indirecta pues, plantearnos que estamos frente a una enfermedad infecciosa, pero de tipo micótica, o una segunda posibilidad de tipo pues, viral, básicamente, o bacteriano. La siguiente. Bueno, esta es una radiografía para que ustedes vean que hay una diseminación miliar de la histoplasmosis, a diferencia de la histoplasmosis, del histoplasmoma, prácticamente, ¿no? Básicamente. Esta es la diseminación miliar como un moteado, pero cuando ya se consolidan y forman nódulos, ahí podemos hablar ya del denominado histoplasmoma en sí, ¿no? Que no es más que la histoplasmosis, pero ya consolidada por el parénquima pulmonar en sí, ¿no? El siguiente. En estos casos, muchas veces la frecuencia, la evolución de esta patología micótica tiene ciertas características clínicas en sí, básicamente en diferentes etapas en sí. En el caso de los inmunocomprometidos, básicamente cuando son atacados acá, el cuadro, como lo había señalado, puede llegar hasta la muerte en sí. Pero muchas veces asociado al problema pulmonar, si es que él toma esta vía de ingreso, muchas veces se ha podido observar que cuando hay una diseminación de tipo hematógena, este agente micótico digamos, se desplaza por la vía hemática y puede llegar básicamente hasta la mucosa intestinal, a la mucosa oral, e inclusive hasta cerebro. ¿Sí? Entonces, en cada una de estas, digamos, afectaciones de cada uno de estos órganos o tejidos, el paciente va presentando sintomatología y sinología de cada afectación de cada órgano, y por lo tanto complica digamos, el cuadro clínico para poder llegar a un diagnóstico específico en sí, ¿no? La siguiente. También se puede observar que ataca la corteza suprarrenal en sí, ¿no? Produciendo la enfermedad de Addison en sí, ¿no? Y esto ya sería una complicación que iría de la mano a un problema de insuficiencia renal, ¿no? Sí, ¿no? Se ha podido observar que pacientes inmunocomprometidos que son atacados por este agente micótico, y este agente micótico ataca la suprarrenal, son pacientes que tempranamente van a hacer insuficiencia renal, y por lo tanto pues, el grado de mortalidad va a ser altísimo. En el caso de las manifestaciones clínicas, cuando este agente micótico ataca el pulmón básicamente en la zona cavitaria, hay una serie de sintomatologías inespecíficas, ¿sí? Pero que todas tienen que ver básicamente al aparato respiratorio, a diferencia de la presencia de pérdida de peso, ¿no? Muchas veces, si es un paciente mayor de 50 años con pérdida de peso, con una signología y sintomatología difusa, nosotros lo primero que de repente estamos pensando, podríamos pensar, y a su vez esto se asocia a un derrame pleural, la primera posibilidad que estaríamos pensando es que de repente es una neoplasia de pulmón. Entonces, la epidemiología a nosotros nos ayuda bastante, ¿sí? Pero más que la epidemiología nos ayuda pues el cuadro clínico, o sea, evaluar, examinar bien al paciente. Si es un paciente mayor de 50 años que ha venido, por ejemplo, de una zona en la cual hay murciélagos, o trabaja en un establo, etcétera, etcétera. O sea, todos esos datos a nosotros nos van a permitir plantear ciertas, digamos, diagnósticos diferenciales. Pero muchas veces, repito, cuando hay pérdida de peso en estos pacientes, uno de todas maneras, la posibilidad de pensar en una neoplasia maligna está ahí frente. Pero tenemos que agarrarnos de diversos criterios, no solamente clínicos, sino de ayuda diagnóstica, para poder llegar al diagnóstico propiamente dicho. La siguiente. En el caso del histoplasmoma, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones, digamos, las lesiones clínicas? Como hemos visto en la fotografía, son lesiones bien delimitadas, residuales, bien delimitadas, que pueden observarse intraparenquimal a nivel pulmonar, o muchas veces extrapulmonar, en los ganglios, básicamente, iliares, si podemos mejorar. ¿Qué es lo que vamos a poder observar desde un punto de vista microscópico? El granuloma con una marcada fibrosis, a diferencia de la tuberculosis. La resolución de la porfibrosis en este tipo de agentes patógenos es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en los granulomas por este tipo de patógenos vamos a encontrar necrosis gaseosa, ¿no? Inclusive cortamos, hay necrosis gaseosa, pero lo que sí un poco como que nos va a orientar es la marcada fibrosis que se observa a nivel alrededor de la zona de necrosis propiamente dicha. La siguiente. En el diagnóstico, para llegar al diagnóstico básicamente
en primer lugar, hay que estudiar la presentación clínica, o sea, todo lo que es básicamente la parte clínica, ¿no? El esputo del material es importante también, y si hay áreas de ulceración, tomar una muestra de ulceración, si es que es a nivel gingival o de la mucosa oral, tomar una muestra del borde de las lesiones ulcerativas, porque de ahí podemos observar la reacción granulomatosa, o muchas veces también podemos identificar al agente patógeno. En lo que se refiere a médula ósea, o sea, la biopsia de médula ósea muchas veces no nos ayuda por diversas razones, y lo que sí vamos a poder observar en el diagnóstico, cuando ya se hace todo el estudio de laboratorio, es la presencia de intracelularmente del agente patógeno, como macrófagos y monocitos en sí. O sea, vamos a encontrar macrófagos que están prácticamente fagocitando estructuras levaduiformes con un halo incoloro, que con una coloración de Jensen nosotros podemos identificar realmente al agente patógeno. Con inmunofluorescencia también se ha podido observar, hay frotices de la misma zona ulcerada, ¿no? Pero no es tan, digamos, específico, no es tan contundente el diagnóstico con inmunofluorescencia. Lo que sí nos va a dar el diagnóstico es el cultivo, con un medio de saburo. Eso es lo que sí nos va a dar el diagnóstico específico de este tipo de agente patógeno de tipo micótico. La siguiente. Los demás estudios son complementarios, lógicamente, ¿no? La radiografía, etcétera, son estudios complementarios que nos van a nosotros permitir inferir, ¿no? O corroborar como un dato más para poder llegar al diagnóstico. Esta es la fase estratifítica, que ven, son como esferas, como una especie de cilios, ¿no? La siguiente. En la fase parasitaria, vamos a ver una reacción granulomatosa, pues la gigante multiplicadas, pero miren, ya básicamente las estructuras un poquito más cocoides, ¿no? Más redonditas, que abarcan en una estructura básicamente de aspecto macrofágico, así, ¿no? La siguiente. Y el diagnóstico por cultivo de biopsia también es otro, se señala claramente la identificación del agente patógeno, ¿no? La siguiente. Bueno, el diagnóstico también es inmunológico, y hay una serie de elementos que nosotros de una u otra manera en el transcurso de la carrera, en el transcurso de la formación, van a ustedes poder identificar cuáles son los medios por los cuales uno puede utilizar para de una u otra manera llegar al diagnóstico. La siguiente. Diagnóstico diferenciales, miren, debe ser a la cabeza, y toda una serie de enfermedades infecciosas, tanto micóticas como parasitarias, ¿no? Que de una u otra manera pues, nos van a permitir a nosotros hacer un diagnóstico diferencial, pero a la cabeza está la tuberculosis por las características macroscópicas y microscópicas, exceptuando, digamos, el cultivo, porque como repito ya, el cultivo siempre nos da el diagnóstico. La siguiente. El pronóstico, en la mayoría casi cuando ataca en forma aguda al pulmón, casi siempre se cura, ¿no? Y cuando ya este agente patógeno ataca al parénquima pulmonar, pero cuando ya hay una cavitación, el porcentaje de benignidad disminuye, ¿sí? Un 20%. En pacientes con inmunocompromiso ya prácticamente la mortalidad es altísima, 83 a 100%, y muchas veces cuando este agente patógeno ataca a la forma cutánea primitiva, a la zona primitiva, muchas veces se cura solo, pero eso va a depender muchas veces del sistema inmune de la persona que ha sido afectada. ¿Sí? La siguiente. Dentro de la prevención, lo que señalaba hace un momento, ¿no? En áreas contaminadas hay que usar mascarillas, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde uno lo adquiere? Cuando uno trabaja en tierras húmedas, ¿no? Muchas veces se recomienda que cuando uno trabaja ahí usar mascarillas, pero tienen antes de remover las tierras, como en el caso cuando hay excremento de murciélago, tiene que humedecer la tierra, etcétera. Pero lo ideal es pues no ponerse a eso, ¿no? Y en pacientes con VIH, evitar la exposición a lugares contaminados, ¿no? La siguiente. Bueno, como verán, hay bastante que hablar en cada una de las enfermedades de tipo de infección micótica, pero lo importante es que cada una de ellas tiene ciertas características muy similares, por eso es que nos permiten un poco avanzar un poco más rápido. En el caso de la criptococosis, la siguiente, ya ustedes lo conocen que la criptococosis o torulosis, ¿no? Es la enfermedad de Buchet, ¿no? Son sinonimias, y el agente es el Cryptococcus neoformes,
y se considera a este tipo de enfermedad micótica una enfermedad tipo oportunista. Casi siempre afecta a humanos y también a animales. En el ganado vacuno es uno de los afectados en sí, y muchas veces la fuente de infección exógena se inicia a nivel de las vías respiratorias, y en el caso de la vía respiratoria, el órgano más adecuado, más afectado es el pulmón, y con un tropismo básicamente